¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en una nueva jornada. Este es un día distinto. Estamos en la quinta región y hoy día, el Late de Ufusi, en línea constitucional, tenemos a un gran invitado. Un invitado que ha estado en la palestra, en las conversaciones de las casas, ha estado últimamente en entrevistas, varias. Así que antes de presentarlo, quiero, como siempre, saludar a mi padre, Luis Clavel, a quien tenemos hoy día también acompañándonos en nuestro late de Sinergia Democrática en línea constitucional. ¿Cómo estás, papá? Muy bien, pues un gusto compartir nuevamente contigo aquí desde la región de Valparaíso. Hoy día tenemos un gran invitado, va a estar próximamente ingresando al programa. Ya nos ha confirmado por WhatsApp que está próximo a ingresar. Eh, Él es abogado constitucionalista, pero está postulando a convencional constituyente por el distrito 11. Bien peleado es el distrito 11, que abarca varias comunas: Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, de la región metropolitana. Así que nosotros aquí, Sinergia Democrática, como tú sabes, Francisco, que es una organización que intenta coordinar a varias otras agrupaciones de patriotas, de gente de bien, que tiene un objetivo común de hacer de Chile un país próspero, que se desarrolle en libertad. Libertad para emprender, libertad para enseñar, libertad en general. Y entonces Sinergia Democrática, que es lo que estamos nosotros cubriendo a través de estos canales de YouTube, estamos también con Instagram y también en Facebook. Bueno, eso nos permite transmitir las ideas de Sinergia Democrática y estar compartiendo con nuestros conciudadanos la importancia de lo que está por venir. Veo que Henry está ingresando en este momento al estudio. Sí, mira, en este Francisco. momento Maquillaje está terminando de hacer el trabajo técnico que tiene que hacer con nuestro invitado, pero ya está más o menos preparado nuestro invitado. Oye, comentarles que nuestro invitado es abogado constitucionalista, tú lo decías muy bien, pero él dice que está comprometido en servir con humildad y patriotismo. Además dice que busca el diálogo sin transar mínimos no negociables. Creo que esa frase es interesante que la conversemos con nuestro invitado, así que le damos la más cordial bienvenida al late de Sinergia Democrática, nuestro amigo Henry Boyce. ¿Cómo está, Hola, Henry? bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, pues Henry, un gusto contar contigo en este canal. No sé si me escucha. No me está Nosotros, escuchando. nosotros, 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 nosotros no te estamos escuchando. No sé si puedes decir alguna. No. ahora, no. Estamos con problemas técnicos. Está fallando la parte Oye, el técnica. equipo de maquillaje hizo toda la pega y nos falló el sistema técnico. Pero Espérate, ya se va a corregir. Por mientras, comentarles a la gente, mientras corregimos este problema técnico, que Henry iba a estar con nosotros la semana pasada, pero por temas de agenda tuvimos que reagendar para hoy. Él está por el distrito 11. El distrito 11 tuvo un resultado bien favorable para los que votaron rechazo en el plebiscito. Entonces hay algunos que dicen que Henry podría tener más posibilidades que otros independientes en ese distrito. ¿Qué opinión puedes tener tú mientras corregimos este tema respecto a eso? mira, bueno, ojalá Henry pueda corregir el tema que tenemos con el micrófono, porque es obvio que es muy importante escucharlo, un independiente que está compitiendo en ese distrito, donde efectivamente fue uno de los distritos donde el rechazo, o sea, la gente que prefería mantener la constitución que conocemos, la de 1980, con las modificaciones que se le hicieron posteriormente, en Ahí, 2005. perdón, ¿se escucha bien ahí? Ahora perfectamente, Henry. Ahora sí, perfecto. Oye, Ya. estábamos Oye, comentando.
nos ha salido difícil, ¿eh? Pero aquí estamos. Oye, estábamos comentando con mi papá recién respecto a que tú vas como independiente y además vas por uno de los distritos donde se cree que porque el rechazo le fue más o menos bien, tendría más posibilidades como independiente. ¿Y cómo has sentido tú eso en los últimos días? Oye, primero mandarle pero un abrazo gigantesco ahí a Fernando Rodríguez, un querido amigo que nos ha estado ayudando con toda la parte digital, pero ha sido un 7, así que gracias Fernando por todo. Corresponde salud. Mira, nosotros somos súper pragmáticos. A mí me tocó enseñar, yo di más de 500 charlas acá en el Distrito 11 sobre la Constitución, y me tocaba enseñar de que por el sistema electoral, que es el sistema proporcional, los independientes la tienen muy difícil, porque en simple, si alguien quisiera como estudiar el detalle, están en los anexos del manual constitucional que publiqué. En henryboyce.cl lo pueden descargar. Pero en términos sencillos, el independiente tiene que competir contra toda la lista de los partidos. Entonces, con su sola votación tiene que lograr sacar una cantidad de votos más o menos similar a los votos de toda la lista de todos los otros candidatos sumados. Dicho en simple, 7 candidatos suman los votos y compiten contra los votos de un candidato. Entonces, los independientes a secas la tienen muy difícil. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que a mí me está apoyando mucho Renovación Nacional, entonces estamos evaluando la posibilidad de que yo vaya como independiente, que es un poco lo que nosotros hemos tratado de mantener todo el tiempo, pero apoyado por Renovación Nacional. Entonces, ese es el foco de las negociaciones hoy día y gracias a Dios hay mucho apoyo, se han portado re bien con nosotros, así que eso es una buena noticia. Ahí el manual, que bueno, está ahí en la página en formación, aparece, no, perdón, en publicaciones aparece el manual. Si tú te vas a publicaciones. Perfecto. Bueno, ahí estamos en henryboyce.cl, publicaciones, para que la gente que está en línea pueda conocer tu página, pueda ver tu proyecto. Aquí tú hablas del pequeño manual constitucional, formación cívica para participar del debate constitucional chileno. Y bueno, aquí aparece inscríbete en nuestro boletín. Pero aprovechando esto, la inscripción, Henry, porque sabemos que, si bien es cierto, tú comentabas recién, Renovación Nacional podría estar apoyándote como independiente. Hoy día también hay plataformas a través del registro civil que permite que un independiente sea apoyado por gente que no es militante. Y en ese sentido, ¿tú estás ya inscrito ahí o estás esperando la resolución Sí. de Chile Vamos? No, si yo estudiara, esperara la resolución de Chile Vamos, me daría el año nuevo, literalmente. No, y ahí, no sé, ponte tú, conversé con un alto personero de Renovación Nacional que ha participado en el gobierno y todo el cuento, y me decía, pero ¿cómo tú vienes a conversar con nosotros y estás juntando a los partidos? Sí, yo le decía, oye, mira, si acá hay que ser realistas, ¿sí? Ustedes todavía no aseguran el cupo, no podemos simplemente relajarnos y decir, bueno, acá nos dormimos los laureles. Yo tengo personas que han confiado en el trabajo que estamos haciendo ya desde hace más de un año, a las cuales no podemos defraudar. Y se los digo súper sinceramente. Entonces, nosotros acá nos gustaría ir por Renovación Nacional porque dentro de Renovación ustedes saben que hay distintas alas, hay distintas sensibilidades. Lo que son de partido les dicen las almas de Renovación Nacional. Entonces, hay un ala, un alma, o póngase el nombre que quiere, ¿no es cierto?, que es un grupo bastante conservador con el cual yo les diría que todos nosotros tenemos un 99,9% de sintonía. O sea, siempre la doy como ejemplo, le mando un abrazo grande a la Cata Virreal. La Cata Virreal fue de las únicas 2 diputadas, o sea, fue Urrutia, Ignacio Urrutia y la Cata Virreal, que no votó a favor de la ley 21.200, que fue la ley que habilitó el proceso constituyente. Bueno, ese tipo de personas están en Renovación y son las personas con las que yo estoy trabajando. Y es un agrado trabajar con ellos, porque yo les cuento, me sincero acá y me gusta decirlo porque no sé si esto les da esperanza a ustedes, pero a mí me ha dado mucha esperanza. Yo toda mi vida política, desde que partí hace, no sé, 5 años, la he hecho solo. solo. Con equipo, por supuesto, ¿no es cierto? Con el núcleo cercano, con la familia, pero políticamente solo. Yo soy parte de esa generación que no tuvo formadores. O sea, mis formadores, los que deberían habernos formado nosotros, son de la generación, no sé, pues de un Jaime Belolio. Y no estaban ni ahí con la formación. Y qué bueno, hasta cierto punto de vista. Entonces, el problema es que nosotros no tuvimos, por así decir, como un tiraje hacia la política formal. Entonces, es muy duro hacer política solo. Y a mí lo que me ha pasado en Renovación Nacional, y se lo digo a la gente con la que hablo, es que en este sector más conservador que yo he encontrado,
he encontrado también mucho apoyo, sintonía en las ideas, en las cosas importantes, y lo que es más relevante, en todo el partido, y fíjense que yo he hablado, o sea, desde Andrés Alamant, hablé con Mario Desbordes, he hablado con Camilo Morán, con todo el mundo que a usted se le ocurra, ya he conversado con él en esta semana. Y lo que sí puedo decir es que todos tienen una apertura al diálogo que de verdad da gusto. No me he topado con nadie, ponte tú, que me niegue un café, que sea prepotente, que sea soez, que te tire la bachotada cuando está conversando. Y eso es muy rico. Porque ¿conversaste con republicanos también? Paso. Mira, republicanos, yo los quiero mucho, y no voy a entrar al criticar por criticar, pero ellos tienen un serio problema, y yo no tengo problema tampoco en decirlo públicamente. Yo se los he dicho a ellos en privado y se los he mandado a decir, y voy a seguir haciéndolo, que es que no dialogan, no conversan. Yo siempre he hecho la talla, José Antonio Cast, de que el café que le ofrecí para conversar nuestras diferencias todavía está echando humo encima de mi escritorio. Entonces, ¿saben qué, chiquillos? Que acá esto yo creo que es súper importante. Hay mucha gente que tiene grabada en la cabeza una idea que yo considero profundamente equivocada, que es que el diálogo implica necesariamente ceder en ciertas cosas elementales. Yo no lo veo así, nunca lo he visto así en mi vida. A mí me ha tocado, le comentaba el otro día en una reunión que tuve en La Moneda, a una persona muy relevante del gobierno, que le decía, mira, a mí me ha tocado negociar mucho por mi profesión. Yo siempre, como me tocó ser gerente legal de un holding, y he estado en pegas que podrían ser muy litigiosas, y lo que yo siempre he tratado es de resolver las cosas negociando, conversando, llegando a puntos medios, llegando a acuerdos. Pero lo que yo siempre trato de enseñar, cuando me toca enseñar en negociación política, cuando yo hago clase de comunicación política, entonces eso está muy relacionado con la negociación. Y lo que yo siempre enseño es que la clave en una buena negociación es que ninguno de los dos interlocutores deje de ser lo que es. O sea, si yo, por ejemplo, soy un conservador y me voy a sentar a negociar con un progresista, el progresista tiene que seguir siendo progresista y yo tengo que seguir siendo conservador, porque si no, no estoy negociando. Uno de los dos se está imponiendo. Oye, Henry, entonces, pero tengo una consulta, porque nosotros de Sinergia Democrática apoyamos obviamente a los candidatos que representan el sentimiento de esta organización, que junta a muchas organizaciones que estamos por un futuro mejor de Chile, y tú eres uno de ellos. Pero en la inscripción en nuestra página, que justamente Francisco lo mencionó, que seguramente lo escribiste tú o alguno de tus asesores, dice, busco el diálogo. Yo personalmente. Dice, busco el diálogo sin transar mínimos no negociables. Entonces es bastante relativo cuando se habla de cuáles son los mínimos no negociables, porque justamente está diciendo. Yo ahí fíjate que hice referencia a los escritos del Papa Benedicto XVI, que habla de los mínimos no negociables. Los mínimos no negociables son ciertos elementos básicos de la convivencia, ¿no es cierto? Yo no voy a transar nunca en el derecho a la vida, por ejemplo, desde la concepción a la muerte natural. ¿Saben por qué? Porque yo prefiero que, no sé, que me maten, que me tiren de un puente, a renunciar, perder la campaña, me da lo mismo, a renunciar a lo que yo soy, que es lo que yo quiero aportar. Pero lo que yo quiero aportar son el conocimiento de derecho constitucional, por supuesto, pero son mis valores, lo que a mí me ha movido toda mi vida. Entonces, si yo he dado, por ejemplo, peleas en contra del aborto durante, no sé, 5 años de mi vida, no voy a llegar ahora a andar tirando, como dicen en el campo, el traste para las muras. Te quiero llevar, por ejemplo, tú acabas de mencionar el tema del aborto, que sabemos que en Argentina se está votando en este momento ese tema y es bien complejo, pero uno en la Constitución actual habla del derecho a la vida. Y lo otro ya son materia de ley. ¿De qué forma, ya llevándolo a la Constitución misma que se va a escribir, podemos establecer ese tipo de cosas que son más valóricas y que generalmente son temas que se revisan después en el legislativo? ¿Cómo podemos dejarlo desde ya transado, sabiendo que no es fácil? No es fácil porque te vas a entrar a negociar con mucha gente que viene de otros sectores que son mucho más liberales o libertarios, incluso desde el punto de vista político. ¿Cómo lo ves tú? Mira, hay dos cosas que podría responder en ese punto. Lo primero es hacer un disclosure. Yo no voy a poder darles un detalle de cuál va a ser mi estrategia de negociación porque no sería una buena estrategia.
Si yo les digo cuál es mi estrategia de negociación, que la tengo, porque obviamente una de las cosas uno tiene preparada, se me echa a perder. Entonces, si quieren después, en off, fuera del programa, les comento todo el detalle, no hay problema. Pero más allá de eso, yo conversé este tema cuando partió la candidatura y le escribí, porque gracias a Dios estoy muy metido en la academia constitucional. Tengo contacto con muchos constitucionalistas. Pero le escribí a varios, ¿no? De distintos pensamientos, algunos que son más de sensibilidad demócrata cristiana, otros que incluso están más a la izquierda y gente, por supuesto, a la derecha, centro-derecha. Y todos me dijeron inequívocamente que la lógica de la Constitución es una lógica antropológica, que valga la redundancia, lógica antropológica. La antropología es la que estudia, ¿no es cierto?, al ser humano en sus elementos más básicos, ¿no es cierto? Y otra cosa son los debates contingentes, ¿no es cierto? El debate contingente del aborto es un debate que hoy día tenemos un debate de aborto, por ejemplo, hace 2 años atrás teníamos debate de aborto en 3 causales. Hoy día quieren ampliar el aborto y es un debate ligeramente diferente, sigue siendo aborto, pero es un debate distinto, ¿no es cierto? Gracias, Fernando. Varios pensamos lo mismo, quizás no tanto por perderme como candidato, sino porque, insisto, la clave es el diálogo y tú no... Mira, si hay una cosa que a mí me enseñó un político viejo y que nunca se me va a olvidar, nunca, me lo encontré muy sabio, me dijo, compadre, usted nunca deje de contestar el celular y usted nunca deje de tomarse un café. Eso. Nunca. Oye, porque, Henry, insisto, chiquillo, sí. antes de cerrar el otro tema, solo para hacer el punto que me parece relevante, uno puede conversar, y de hecho son las conversaciones más bonitas con las personas que piensan diferente en la medida que los dos mantengan su ser, ¿no es cierto? Yo no tengo por qué convencer al otro. La democracia no se trata necesariamente de convencer al que yo tengo enfrente. La democracia son votos. Y si mis ideas logran captar más votos que las ideas del frente, yo no tengo por qué enojarme, no tengo por qué pegarle un balazo. Tengo que simplemente defender mis ideas. Y ahí es donde yo quiero darles una vuelta de tuerca distinta. Porque muchos de los patriotas se desesperan, pero ¿cómo se sienta uno a hablar con un, no sé, desgraciado del otro lado que opina distinto y que te quiere expropiar? ¿Y saben qué más, chiquillos? Yo a la convicción a la que he llegado así, pero íntima, que es la que me llena de alegría y de fuerza, es que nuestras ideas son mejores. Y es la pura y santa verdad. Ayer hablaba con una consejera distrital acá de Renovación Nacional del distrito y le decía, oye, mira, pero es obvio que el aborto está mal. No está mal porque sea un tema religioso, porque sea un tema moral. Está mal porque estáis descuartizando a una persona en la guata de la mamá. O sea, si como sociedad no nos damos cuenta que eso está equivocado, y además de todas las otras derivadas, es que estamos mal. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando nosotros vayamos a dialogar, nosotros tenemos que ir a dialogar con la tranquilidad y la alegría de saber que tenemos mejores ideas. Y como por ahí me ha tocado decir en otras veces, la gracia de las buenas ideas es que se imponen por el mérito de su propia corrección. No necesitan la fuerza o la violencia o la mentira. Y eso es una gran ventaja, porque del otro lado necesitan la fuerza, la violencia o la mentira para imponer lo que ellos creen correcto, porque nadie se los compra. Entonces, esa ventaja a nosotros nos tiene que empoderar, nos tiene que dar fuerza y dar esa tranquilidad para sentarnos a conversar sin tener que pegarle al gallo que está al frente y que piensa distinto. Simplemente exponerle las razones. Y ¿saben qué? Exponiendo razones, a mí me ha ido súper, súper bien. En entrevistas de tele, en conversaciones privadas, porque son buenas ideas. No porque las piense yo, porque las piensen ustedes, porque son buenas, objetivamente buenas. Ahí me fui por las ramas, pero creo que era importante. Oye, pero Henry, tú estás, para hacerlo más concreto, disputando un lugar en la Convención Constituyente por el Distrito 11. Y ya vemos que tanto de nuestro sector, por llamarlo de alguna manera, como del sector contrario, hay muchos candidatos. Algunos de ellos se ven bastante conocidos. Tú sabes que de un tiempo a esta parte los partidos tratan de buscar más bien figuras y potenciarlos para que sean candidatos que hacer el ejercicio al revés. Entonces, tú me imagino que has hecho un análisis, ya te has acercado a Renovación Nacional, existe probabilidad quizás alta de que tú puedas ir como independiente por Renovación Nacional, representando en este caso a Chile Vamos. Justamente va a tener que negociar con ciertos sectores de Renovación Nacional para
que te acepten todos, porque puede que haya un ala conservadora y también un ala que no sea tan conservadora, que eso no es tan fácil para los partidos. Pero tú seguramente has analizado bien el escenario político ahí, los candidatos que están, porque creo que está la Mariana Elwin, entre otras, del otro lado, una candidata potente, por decirlo de alguna manera, también está en el ala conservadora. O sea, hay candidatos y muchos candidatos. ¿Cuál es tu visión? Yo creo que la gente está muy confiada, y eso se lo comenté, ponte tú, bueno, no voy a dar el nombre por confianza con ella, pero hablé con una persona que iba de candidata y que se terminó bajando, porque hoy día la gente, o sea, esta elección no va a salir la persona que tiene nombre, no va a salir la persona que tiene, no sé, una carrera política antigua. Hay tantos candidatos que la única forma de salir es hacer la pega. O sea, estar en terreno con las personas, hacer millones de actividades al día, moverse, trabajar. Esos candidatos son los que van a salir, los que estén en terreno, visitando a las personas. Si estamos con pandemia, bueno, a través de medios digitales, cada uno se las ingeniará. Pero acá el candidato que trabaja gana. Acá en el Distrito 11 no hay eso que se llaman las carreras corridas, o sea, que acá llega una persona con nombre rimbombante y sale. No. ¿Por qué? Por dos razones prácticas. La primera es que la gente está cabreada de la política, entonces la persona que tiene un nombre y que suena, no es necesariamente lo mismo tener el nombre y sonar a tener el voto. Ahí hay un salto. Lo mismo, ponte tú, que es un error que comete mucha gente, en particular algunos candidatos por sectores de Las Condes y Vitacura, que creen que por tener rostro en Twitter van a marcar. Y si hay una cosa que nos dimos cuenta es que el rechazo, por fin, por ejemplo, la gente de la derecha, entre comillas, más tradicional, se levantó y todos tienen Twitter. Y ganamos todas las encuestas por paliza. Bueno, ¿y qué nos enseñó eso? Que eso no te gana la elección. Entonces, no por tener una presencia alta en Twitter te va a ir bien. Y hay mucha gente que está en eso. Entonces, que cree que porque es conocido, porque está en la tele, etcétera, le va a ir bien. Y nada que ver. O sea, acá va a ganar el que es un perfil, miren, un perfil bien delicado el de constituyente. Y por eso hay pocos candidatos reales, en el sentido, candidatos que estén pensando en cómo hacer la candidatura, que estén trabajando, tengan equipo. Es muy difícil. Tiene que ser persona, ojalá con conocimiento, porque todas las encuestas han dicho, y uno lo ve también cuando conversa con la gente, que la gente quiere gente que sepa, representantes que sepan de derecho constitucional. Eso bueno, lo vienen diciendo desde hace un año. Claro, la gente quiere, parece, que sean independientes, que no vengan de la política tradicional. Exactamente. Tú eres como el perfil de una persona como que pareciera que la ciudadanía desea, porque no estás en la política contingente. La gente no quiere al político Sauro, lamentablemente. Queremos políticos nuevos. En general, parte de lo que fue el debate pre-plebiscito era esto de que se estaría armando como una especie de rivalidad entre ciudadanos y políticos, y venía una nueva ola donde los políticos que había desechado el sistema porque no lograron llegar a un escaño en el Congreso, o porque no tenían un cargo de revancha. Oye, esta es la oportunidad entonces para reaparecer en el mundo político. Pero personajes como tú, como Luis Fernando, que vamos a tener mañana en entrevista aquí por el Distrito 7. Gran amigo, ándale, un gran abrazo, Luis Fernando. Sí, mañana lo tenemos a las 20 horas también aquí, aprovecho para pasar el dato. Son personas que tienen un perfil constitucional, que manejan el tema, saben de lo que están hablando y además tienen ideas que nos representan. Bueno, ustedes saben que con Luis Fernando fuimos compañeros en el Magíster de la Católica. Él lo tomó en regulatorio, salió un poquito antes. Yo ahora, gracias a Dios, estoy terminando la tesis, la debería entregar ya esta semana, si Dios quiere. Yo lo hice en constitucional, Luis lo hizo en regulatorio, pero es una persona muy capacitada, que sabe ver. Oye, van yendo un poco a lo concreto, Henry, en el caso de ser elegido el convencional constituyente, yo no sé si a ti en la elección te afecta esto de los escaños reservados, los 17 escaños reservados. Parece que el Distrito 11... Al Distrito 11 no le tocaron. Es una pena porque yo me iba a autopercibir mapuche, pero lamentablemente no. No, pero... Oye, no, porque a lo mejor tú puedes aclarar mejor que nosotros, porque hay una organización que en la que están todos los que tienen, digamos, ascendencia mapuche, están registrados,
y otros que a lo mejor no, pero que sí, porque nunca se quisieron registrar, pero que sí tienen su ascendencia mapuche. Y en ese caso, en esas personas en particular, ¿cómo podrían ellos demostrarlo o ya están sonados? No hay ninguna posibilidad. Yo entiendo, acá tendría que revisar, o sea, te metería un tongo si es que te dijera, mira, así, porque no he revisado el detalle, una ley que salió hace muy poco. Pero puedo revisar, hasta donde yo entiendo, hay que inscribirse cumpliendo ciertos requisitos en un padrón que lo lleva el instituto que ve asuntos indígenas del gobierno. ¿La CONADI? La CONADI. Oye, pero más allá de eso, aquí Fernando nos dice una cosa que es interesante. Dice Fernando, dice, las normas que se refieren a los 17 cupos reservados a las etnias, al parecer la redacción es pésima, por decirlo suave, por una parte. Es que hay un gran problema transversal, ¿eh? El problema transversal es el siguiente, que es cuando tú empiezas a meter la mano a la urna. Me voy a explicar. Todo lo que... A ver, ¿cuál es el mejor sistema electoral? El más simple. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque no se altera la voluntad electoral, la voluntad del elector. Y también porque es más fácil de fiscalizar. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, el sistema más simple del mundo, escoger presidente de curso, de los niños, ¿no es cierto?, en el colegio. ¿Cómo lo escogen? Mano alzada. Ya. Entonces, mitad más uno. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que tú vas marcando las cuestiones en el pizarrón y bueno, el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió, punto? Imagínate si tú, y esto es un buen como parangón para que nos hagamos una idea, a esa elección de presidente de curso en un colegio, tú dices, no, tiene que haber paridad. ¿Qué significa eso? No, que tienen que haber un presidente y una presidenta, o una, no sé, secretaria, o un secretario y presidenta, qué sé yo. ¿Cuál es el problema? Que si los dos más populares, por así decir, en el colegio de los niños, son dos hombres o son dos mujeres, tú tienes que alterar la voluntad de la popularidad de esas personas y meter a una persona que quizá no tenía mucho arrastre. Y eso te genera roces a nivel humano. Rompe lo que se llama en la teoría política, ¿no es cierto?, el principio de representación. ¿Qué es el principio de representación? Que yo voto por un representante y por lo tanto ese representante tiene que estar conectado conmigo como elector. Entonces, eso se genera con la paridad. Pongámosle que es un colegio en donde se está llevando a cabo esta votación en la Araucanía, en Temuco. Y resulta que llega algún iluminado y dice, no, tenemos que poner cuota indígena. Entonces ahora, además del secretario, el prosecretario tiene que ser descendiente de mapuche. ¿Cuál es el problema? Que quizás el único descendiente de mapuche que había, o pongamos otro caso, no hay descendiente de mapuche. Entonces tenemos que pedirle al cabrito del curso del lado que venga a cubrir el cupo. ¿Se entiende? ¿Cuál es el problema? Todas las adiciones electorales que nosotros hacemos por distintos objetivos siempre suelen generar más injusticia de la que tienden a paliar, ¿no es cierto? El gran problema es ese, que electoralmente hablando es tan delicado el proceso electoral, porque refiere a la administración del poder. Fíjense ustedes que, para irnos un poco en el análisis histórico, breve, todo el dilema de la humanidad en términos políticos ha sido cómo administrar el poder. Todas las crisis sociales, todas las crisis económicas, todo es cómo administro el poder. Nosotros hoy día estamos jugando con los sistemas electorales con la administración del poder. Entonces no es baladí tener un sistema complicado y poco inteligente en su equilibrio, porque estos sistemas son equilibrio, y tener un sistema simple y fácil de aplicar. Porque cuando no tenemos un buen sistema electoral, solemos tener crisis política. Y si no me cree, piense desde cuándo empezó la crisis política en Chile y desde cuándo tenemos sistema proporcional. Es cierto. Ahí hay una relación. Oye, entonces, acá el tema que nosotros tenemos que ver, para cerrarles la idea, es que todas esas correcciones electorales lo que hacen al final es generar desequilibrios, porque cuando tú tienes un sistema electoral, el sistema electoral tiene un principio rector. Por ejemplo, el principio rector del sistema proporcional es que todas las ideas de la sociedad estén representadas en los órganos de gobierno en igual proporción. Entonces, si tengo un 1% de Pamela Giles y un 1% de Ignacio Urrutia, tiene que haber una Pamela Giles y un Ignacio Urrutia. Proporción, de ahí viene el nombre. La diferencia, por ejemplo, en el sistema binominal, que viene de dos nóminas, se escogían dos caras por distrito, dos cupos por distrito. Entonces, toda la izquierda se alinea detrás de uno, toda la derecha se alinea detrás de otro. ¿Cuál es la tendencia de ese sistema, el incentivo? Los consensos. ¿Por qué? Porque se alinean hacia el centro.
Entonces, ¿cuál es el motor, ¿no es cierto? El moto, el objetivo de ese sistema electoral, generar acuerdos. ¿Cómo vivimos nosotros entre el 90 y cuando se cambió el binominal, que creo que fue el 2010, 2014? Acuerdos. Entonces, cuando nosotros introducimos, por ejemplo, los cupos reservados, ¿qué es lo que se persigue? Reconocer una deuda histórica con los pueblos originarios. Ese es el objetivo electoral. Cuando nosotros además le metemos paridad, ¿qué se persigue? Reconocer una deuda histórica con las mujeres que han sido subrepresentadas. Igual el problema es que vamos alterando un sistema que está pensado para otra cosa, que está pensado para dar proporción de ideas. Entonces nosotros ya decimos, no nos gusta esto de la proporción de ideas. Ahora vamos a quitarle un poco de esa proporción y vamos a meter mujeres, vamos a meter cupo originario. Y ese es el problema, que se nos desbarajusta todo. Sí, pero Henry, perdón, volviendo a ese tema, ya es un hecho la causa, como dicen los abogados. ¿Tú crees que en la convención constituyente o durante el proceso constitucional seguramente van a haber muchas voces que van a tratar de fijar con fuego esto que ya se ha hecho práctico? ¿Cómo podría uno, entendiendo los argumentos tuyos, que son muy claros, muy precisos, tratar de revertir una cosa que parece que ya se subió en un carril y va por ahí a mucha velocidad y que es imposible de revertir? O sea, vamos a seguir con paridad, vamos a seguir con los pueblos indígenas y quizás que otros beneficios se van a otorgar a otros grupos que no sabemos todavía, pero la tendencia puede ser así. ¿Cuál es tu visión? O sea, yo creo que no hay nada imposible, todo es imposible hasta que se hace. Así de simple. O sea, todo, al final, cuando uno se enfrenta a estas peleas, uno va con una actitud de chuta, estamos perdidos, y a meterse a la cueva, bueno, perdiste. Siempre cuando a mí me ha tocado, por ejemplo, no sé, hacerle coaching a grupos de liderazgo, cosas así, yo siempre les digo, miren, si nosotros entramos a la cancha, cualquier equipo de fútbol, yo soy fanático del fútbol, un equipo de fútbol que entra a la cancha pensando de que tiene perdido el partido, pierde. Pero un equipo de fútbol que entra a la cancha pensando de que quiere ganar y da la pelea, ocasionalmente gana, aunque sea una desventaja muy grande. O sea, ahí hay una mentalidad que nosotros tenemos que tener y que es un poco de lo que yo les decía antes. O sea, tenemos que estar tranquilos y alegres en nuestras ideas, que son mejores que las ideas de los demás. Por lo tanto, ¿sabes lo que pasa? Es que en tu análisis yo te encuentro toda la razón, porque en el fútbol tú conoces las reglas del juego, sabes cuándo es penal, cuándo es un tiro de esquina, cuándo es ¿cómo se llama? Una jugada peligrosa, y sabes cómo es la regla. El problema es cuando te la empiezan a cambiar en la mitad del camino y entonces ya no sabes cómo jugar. Efectivamente, te quiero hacer algunas preguntas, pero quiero pasar a saludar a algunas personas que están en línea. Entre ellas, Fernando Rodríguez, que ha participado hartas veces ya, Raúl Cancino, Bego Mila, Susi. Y Susi deja esta pregunta: ¿qué piensa Henry respecto al voto a distancia, viendo la escoba que quedó en Estados Unidos? Respecto a la elección presidencial. O sea, absoluta, radical y convencidamente en contra del voto a distancia. Por la sencilla razón de que no lo podemos controlar. La única forma de hacer voto a distancia es electrónicamente, que es un desastre el voto electrónico. O sea, nos hackean el Banco de Chile y no nos van a hackear el CERVEL. O sea, a mí me parece irrisible el debate. Es obvio. Si nos hackean una institución como el Banco de Chile o el Banco Estado, que tiene estándares de seguridad de banco, o sea, que son... Piensen ustedes que en los bancos se maneja la plata. Entonces, el nivel de seguridad, de encriptación, de tecnología que tiene está por acá. El CERVEL, con los pocos recursos que tiene a nivel público, está acá, ni siquiera aparece en la pantalla. Entonces, hablamos de voto electrónico, por ejemplo, y dicen, no, es un sistema seguro. ¿De dónde que va a ser seguro? El CERVEL es hackeable, pero así. Ningún sistema electrónico es infalible el día de hoy. No hay ningún sistema que sea realmente infalible electrónico. Así que eso es un... No, además, además agreguemos la cultura que tenemos en Chile. O sea, el chileno en general es conocido por ser vivaracho. Hay que decirlo con todas sus letras. Entonces, conociendo esa lógica, echa el sistema, echa la trampa, echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Oye, Henry, pero o sea, te quiero llevar... Respecto, perdón, la segunda parte del voto a distancia es como se hace en algunos países en donde tú traes las urnas.
Pero ¿saben cuál es el problema? Que justamente en el traslado a las urnas de repente desaparecen algunos votos que justo coinciden, ¿no es cierto?, con una preferencia electoral que todos sabemos hacia dónde apunta. Entonces, bueno, hoy día también, Henry, están estudiando, siempre hay iluminados en esto, hacer el voto adelantado, como parece que se usa en otros países, hacer voto con mucho tiempo de anticipación para asegurarse la votación es una cuestión bastante... No sé si, ¿qué es lo que piensas sobre ese tipo de voto? Mira, querido Luis, mi mamá, yo colecciono frases, siempre digo lo mismo, y mi mamá tiene una frase que es notable, que siempre cuando yo era chico y quería hacer algo que a ella no le gustaba, ella me decía, no lo hagas, ¿no es cierto? Y yo le decía, pero si mis amigos lo van a hacer. Y ella me decía, mire, mijito, si sus amigos se tiran al Mapocho, usted se va a tirar y hasta ahí llegaba. Esto es lo mismo. No porque lo hagan otros países significa que está bien, ¿no es cierto? Argentina tiene la peor crisis del Estado de Derecho y no por eso nosotros vamos a ir a copiarle las cosas que hacen mal, digamos. Todo lo contrario, uno tiene que ver lo que hace mal el otro para aprender y para no hacerlo. Entonces, el voto anticipado, el voto electrónico y el voto postal, ¿no es cierto?, por correo, no funciona, los tres por la misma razón, accountability, o sea, la capacidad que tiene el ciudadano común de fiscalizar el proceso electoral. Así que simple. Por eso el voto tiene que ser en un mismo día, tiene que ser con reglas fijas para todo, tiene que ser presencial y con posibilidad de fiscalización permanente visual. A mí Henry, hay un tema que me gustaría poner ahí respecto a eso mismo, porque una cosa es la ley electoral y otra cosa es el derecho a sufragio que tenemos todos los chilenos y que está consagrado, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si yo estoy hoy día, por ejemplo, en la quinta región y voto en la región metropolitana y a lo mejor por ese motivo no puedo viajar, pierdo la posibilidad de votar, aunque hoy día es voluntario, pero yo quiero votar, pero pierdo esa oportunidad porque estoy a una distancia. ¿Es posible, por ejemplo, y cuál es tu opinión al respecto, de que uno pudiese eventualmente votar en cualquier región del país? No, eso es un caos. Eso se presta para un... ¿Saben por qué? Por un tema práctico. Porque cuando uno va a votar, no sé, ustedes se deben acordar, ¿no es cierto? Uno llega, te hacen firmar un librito, ¿no es cierto? Y después tú votas. ¿Cuál es la lógica del librito y de la cantidad de moscas que tienen que poner los pobres vocales de mesa? Al final terminan con la mano agalambrada de tanto firmar los votos. Que una persona que está inscrita en un padrón electoral y que tiene que votar en un lugar y que está anotado en un librito, es la única que puede depositar el voto. Si nosotros, o sea, para ser viable el que cada persona votara en cualquier parte de Chile, habría que tener a todas las personas inscritas y aún así sería el problema de la cuadratura, que tendría que después estar una persona, un pobre pelado ahí sentado en el CERVEL unos 3 años después de la elección, ¿no es cierto?, cuadrando todos los libros para que no se cruzaran los nombres. Claro, sería o sea, para que no te votara 2 veces Juan Pérez. Sería un tanto complejo logísticamente. Oye, Henry, vámonos de lleno a lo que nos convoca y al corto plazo. Sabemos en términos valóricos más o menos lo que tú quieres y después puedes tú graficarlo, pero me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver con la administración del Estado, porque hay algunos potenciales o candidatos a constituyentes que han dicho hay que cambiar el sistema actual de administración con un sistema semipresidencial, por ejemplo. Hay que darle más atribuciones, por ejemplo, al legislativo. Algunos postulan que el legislativo también pueda resolver temas financieros del Estado. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Y cuál es qué es lo que tú propones respecto a la administración del Estado? Mira, yo creo que el Estado tiene que hacer una cirugía mayor. Mira, acá tenemos un problema, y fíjense cómo nosotros tenemos que entrar a dialogar este problema, porque no es un problema fácil. Nosotros tenemos en los ministerios ciertas pegas que son técnicas que las están ejerciendo políticos. Entonces, ¿por qué? Porque llega un gobierno A, si da lo mismo el signo a este efecto, mete a una persona en un cargo que es perfil medio técnico, medio político, y esa persona se eterniza en el cargo. Y después es imposible sacarlo porque tú lo echas porque no tiene una función asignada, los ñoquis de Argentina, ¿no es cierto? Se les paga por no hacer nada. Y esa persona va a la Corte Suprema y por ese motivo, ¿no es cierto? Al final, ¿no es cierto? Primero hay otros pasos. Y, en definitiva, la Corte, ¿qué es lo que dice? Corte de Apelaciones Suprema, qué sé yo, el tribunal que corresponda dice, mire, reintégrelo. Entonces, ¿cuál es el punto? Que tú no solamente lo echaste y tuviste que volver a contratar a otra persona o cambiar la función y hacer todo eso que
para quienes hemos trabajado en empresas, sabemos que tiene costos administrativos. Hay muchas empresas, de hecho, una muy buena práctica que monetarizan el costo de recambio. O sea, saben cuánto les cuesta no solamente despedir a una persona y pagar las leyes sociales y pagar la indemnización por año de servicio y todo eso, sino que cuánto les cuesta el tiempo en que deben parchar a esa persona económicamente y cuánto les cuesta el proceso de búsqueda de otra persona hasta que llega, tanto en términos de lo que esa persona no está haciendo, que yo tengo que hacer con alguien más, como en términos de lo que voy perdiendo por mi capacidad, etc. Eso es una súper buena práctica, poder metrificarlo, saber exactamente cuánto vale. Bueno, y el Estado brilla por la ausencia. Entonces, hoy día, ¿cuál es el problema? Que nosotros, se despide una persona, tú tienes todo el costo de reemplazo y después más encima tenés que reintegrarla y pagarle una indemnización porque lo echaste mal. Entonces, imagínense el costo. Pues por último, si tú tuvieras una ley más simple, de más flexibilidad, en donde tú dijeras ya, ok, mira, indemnización a todo evento. Si yo voy a echar a un funcionario público, sé que tengo que pagarle, te invento. Estoy hablando al aire, pero para entender el punto, ¿eh? Hay que pagarle, no sé, 5 años de servicio. Y eso a todo evento. Da lo mismo la causal por la que se eche, si es técnica, si es política, da lo mismo. A todo evento 5 meses de sueldo. Ok. ¿Cuál es la ventaja? Que tú puedes monetarizar y proyectar. Entonces tú dices, ya, ok, yo entro como nuevo gobierno. Yo quiero hacer las cosas bien. No me sirve una persona que me esté remando en contra. Entonces yo voy a seleccionar quiénes trabajan, quiénes no trabajan, qué funciones agrego, qué funciones saco. Y esto me va a costar tanta plata. Así se hacen las empresas. Cuando llega un gerente general que tiene que hacer una reestructuración, ¿qué hace? Esto nos va a costar tanto y lo vamos a pagar en tantas cuotas. Entonces, el problema del Estado hoy día, el primer problema es que tenemos muchos funcionarios apernados que de verdad no hace pega, no trabaja en nada. O sea, de estos funcionarios del café, que ya es conocida la anécdota, llegan en la mañana, cuelgan la chaqueta y se hacen un café y lo dejan encima del escritorio. Se van, hacen sus cosas, trabajan por fuera, vuelven, botan el café, se ponen la chaqueta, para la casa. Claro, pero eso que tú manifiestas es materia de ley. En el fondo hay una ley de planta, hay una ley de contrataciones del Estado. Es mucho más que un tema de ley. Ahí tú tienes, fíjate, sí, es una pelea muy dura porque tú tienes leyes que regulan el tema, tienes derechos constitucionales que no pueden ser vulnerados y que inciden, ¿no es cierto?, en este tipo de temas, acceso a cargos públicos, qué sé yo, y al mismo tiempo tienes por decirlo así, una política pública macro. Y la política pública macro es decir, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar las gestiones del sector público? Y ahí hacia lo que tenemos que tender es una gestión profesionalizada, ojalá tecnificada, en donde lo que cambian sean solo ciertas cabezas políticas, pero que hayan equipos lo suficientemente técnicos e imparciales para poder trabajar con cualquier liderazgo. Y eso se puede generar. Nosotros tenemos ejemplos dentro del Estado de instituciones que funcionan así y funcionan bastante bien. Entonces, ese es un punto. Y de la otra mano, también es importante acoger lo que le pasa a la gente que trabaja en el sector público. Fíjense, o sea, no es solo la mirada de chuta, saquemos a los malos. ¿Qué hacemos con lo bueno? ¿Qué hacemos con el gallo que se saca la cresta y que tiene miedo de que lo eche un jefe político solo porque piensa distinto? Entonces, con esa persona tenemos que encontrar mecanismos para protegerla. Y tenemos que encontrar mecanismos para que esa persona, por ejemplo, se elimine esta tontera de las acontratas, que les van renovando el contrato una vez al año, tratar de hacer contratos más permanentes, perfilar los cargos, mejorar el ADP, la alta dirección pública. Hay muchos cargos que se escogen por ADP, que mejoró muchísimo el nivel de los funcionarios públicos, sobre todo la alta dirección. Pero el punto es que si nosotros logramos perfeccionar el sistema de ADP para depurarlo de las presiones políticas, y tratamos de hacer un sistema similar al ADP para otro tipo de cargos más técnicos que no sean de alta dirección, sino que sean de gestión pública, ¿no es cierto? Mejoraría muchísimo la gestión, tratando de separar la pega política de la pega técnica, porque son distintas. Perfecto. Henry, cambiando un poco de tema, yo creo que las expectativas de la gente, de ese 80% que quería cambiar la Constitución, o los que votaron, por lo menos, de los que votaron, está radicada en los derechos sociales. Ahí está el meollo, el problema, porque la gente, creo yo, pensaba que escribiendo más derechos de los que están ya en la Constitución, milagrosamente iban a recibir beneficios en forma automática, beneficios que hoy día sienten que no pueden acceder.
Entonces, mirando la Constitución, bueno, tú escribiste el manual, pequeño manual constitucional, así que lo tienes más que claro. La Constitución tiene derechos que están asegurados. Metiéndose de lleno en el tema de los derechos, lo que la gente espera, ¿dónde crees tú que habría que reforzar ese articulado o incluir derechos que no estuvieran? ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Mira, yo creo que nuestra Constitución es bastante buena en materia de derechos, porque a mí me gusta mucho la mirada que tiene un querido amigo y colega, Gustavo Cuevas Farren, que él participó en la gestión de la Constitución, un connotado abogado, ¿no es cierto? Y a mí me gusta su mirada porque Gustavo dice, mira, no nos sirven de nada las constituciones árboles de Pascua. ¿Cuáles son las constituciones árboles de Pascua? Esas que tienen un montón de derechos, pero ninguno de esos derechos o muy pocos son realmente efectivos. Por ejemplo, en Venezuela, ya, el típico ejemplo, pero sirve para ilustrar, ¿no es cierto? En Venezuela se dice, la Constitución es bonita, la redacción incluso, que existe el derecho a la salud, que existe el derecho a participar en los asuntos públicos, etc. ¿Pero existen esos derechos en verdad? No. Entonces, lo que nosotros necesitamos no es una Constitución que tenga muchos derechos, necesitamos una Constitución que sea muy efectiva en los derechos que ya tiene. Y esa Constitución la tenemos. Ahora, que se puede mejorar el catálogo de derechos en términos, por ejemplo, de incorporar algunos o de perfeccionar la redacción de otros, claro, pero hay que ser siempre muy cuidadosos. Vengo al tiro, voy a enchufar el computador. Ya, ok. Ningún problema. Se le está acabando el poder a Henry. No, pero ahora tengo el poder nuevamente. Bien. No, mire, el tema, lo que yo siempre digo, el derecho constitucional, desconfían de una persona que llega y les dice, yo voy a escribir esto en la nueva Constitución. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional no se hace así. El derecho constitucional se hace a través de modificaciones puntuales, en donde tú dejas lo que funciona y tú sacas lo que no funciona, ¿no es cierto? En la Constitución, la gran mayoría de los derechos funcionan, y por lo tanto hay que dejarlo y reforzarlo. Y hay que agregar otros derechos que son de nuevo cuño, que son fruto de problemáticas más modernas, por ejemplo, el derecho al agua. El derecho al agua, ¿cómo sería una buena manera de agregarlo a la Constitución? No es llegar y decir, vamos a dar derecho al agua a la ciudadanía, porque eso es un populista, es una persona que no sabe nada de derecho constitucional. Lo que uno hace desde el derecho constitucional es decir, a ver, ¿cuál es el sistema de agua en Chile? Ya, este es el marco legal, Código de Aguas, Código Civil. Perfecto. ¿Cómo se aplica el sistema de agua en Chile? ¿Existe derecho humano al agua? Sí, señores, sí existe. ¿Por qué? Porque uno de los principios hermenéuticos de interpretación del sistema de aguas en Chile es la prioridad en el consumo humano. Entonces, ¿es posible consagrar la prioridad en el consumo humano a nivel constitucional? Por supuesto. Si eso ya existe, ya funciona, ya se está haciendo. Y vaya que sería positivo meterlo a la Constitución porque se refuerza ese principio. Ya pasa de ser una norma interpretativa a ser norma constitucional, pero no cambia nada sustantivo, no estamos haciendo esto desde cero por arte magia. Entonces, con los derechos que tenemos, nosotros tenemos que ver qué cosas no funcionan, qué cosas no, y cuáles son los debates actuales para ver cuáles de esos debates tienen alguna derivada constitucional que sea razonable, necesario, prudente, constitucionalizar. Pero esto de andar escribiendo la Constitución, lo que a uno se le viene por la cabeza. Mira, una amiga decía, hay constitución, la Constitución de Bolivia, creo. Una constitución acá, es un ejemplo que me dieron hace tiempo, consagra el derecho a la vivienda digna. ¿Qué es una vivienda digna? Una casa con 2 piezas, una casa bien ubicada, una casa cerca de metro, una casa que le llegue el sol. Entonces, tenemos que evitar lo que en derecho se llaman los conceptos jurídicos indeterminados, que son eso, bonitas palabras que nadie sabe qué diantres significa en la práctica, que pueden tener 500 interpretaciones. ¿Por qué? Porque esas interpretaciones después se usan para atacar el contenido de otras disposiciones que tienen una estructura clara y que se pretende alterar. Bueno, es un poco lo que pasa cuando los derechos se declara que hay derecho a la educación gratuita. Y muchos están pensando que debería agregarle coma, de calidad, y estamos en el mismo dilema de qué es lo que es calidad, cómo se mide, qué es lo que es calidad para uno o para otros. Entonces son efectivamente conceptos un poco vagos que no deberían quedar establecidos en la Constitución. También he escuchado algunos que
están proponiendo que haya un derecho a la conexión a Internet, derecho confirmado en la Constitución. ¿Y basado en qué? En que durante este periodo de educación a distancia ha habido jóvenes que han quedado limitados en el acceso a la educación, producto que no han tenido conectividad adecuada. Todo esto es lo que se circula en las redes, en los medios, hay gente que opina, pero concretamente, ¿qué es lo que se puede poner en la Constitución y qué es lo que debe ser solamente motivo de leyes? ¿A dónde separar? ¿Dónde se pone la línea divisoria? El objetivo de cada cosa. Bueno, ahí quizás, bueno, en YouTube, para los que nos están viendo, hay una clase, un taller de Derecho Constitucional de 4 sesiones. En la primera yo explico justamente esto, qué es de la Constitución y qué no. En términos muy simples, la Constitución se preocupa de las cosas más abstractas de la sociedad, los temas más macro, por así decirlo. La ley se preocupa de todas las cosas concretas. La salud en los consultorios, la ley. El sistema político, la Constitución. El régimen de gobierno, la Constitución. El sentido de las calles, la ley, o incluso normas inferiores. Entonces, las Fuerzas Armadas, por ejemplo. La Constitución. Porque hoy día hay un capítulo, ¿cierto? El capítulo 11, dedicado a la Fuerza Armada. La lógica es la siguiente. Donde haya, por decirlo así, uno ve en la naturaleza que hay ríos y hay afluentes, ¿no es cierto? Ríos más grandes, ríos más chicos. Donde hay un río grande y por ese río circula el poder, eso es constitucional. Donde hay ríos chiquititos por donde circula el poder, eso es legal. Por ejemplo, Fuerzas Armadas, constitucional. Estatuto específico, las Fuerzas Armadas, para invento, no sé, pasar a retiro, ley. ¿Se entiende? Correcto. El poder, la Constitución, la lógica es limitar y administrar el poder del Estado. Ese es el objetivo de la Constitución. Entonces, todas las cosas gruesas de administración del poder las ve una Constitución. Yo te preguntaba sobre las Fuerzas Armadas, también incluye las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, porque como también en el comentario en las redes y en los medios, opinólogos, etcétera, incluso hablan de desmantelar Carabineros de Chile, que poco menos que en Chile no haya policía. Bueno, probablemente va a haber una presión sobre los convencionales de algunos grupos que estén ahí, hayan sido elegidos convencionales constituyentes, para prácticamente eliminar estas instituciones porque a la vista de algunos serían innecesarias para el estado mantener el Estado de Derecho, que no se requieren. Entonces, justamente por eso te hice la pregunta si tú ves que esas son instituciones que tienen que estar a nivel constitucional y por tanto estar, entre comillas, protegidas, porque es una de las funciones esenciales del Estado. ¿No? O sea, insisto, el Estado tiene que cumplir su tarea de velar por nosotros y preocuparse por nuestro bienestar, sí, pero no todo lo que hace el Estado está en una Constitución. Igual como, no sé, pues, cuando uno lo contratan en una empresa, yo siempre trato de simplificar estas cosas para que la gente que nos escucha entienda. Entonces, cuando uno lo contrata en una empresa, tu contrato dice una cosa, pero uno sabe que igual tiene que hacer otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, en la Constitución pasa lo mismo. Es la misma dinámica. Hay ciertas cosas que las regula la Constitución, las más importantes en relación con la administración del poder del Estado. Y luego hay otras cosas que son más de detalle, que las va derivando por mandato constitucional a la ley, a normativas inferiores. La salud, por ejemplo, el cuidado de la salud, por supuesto que es resorte del Estado. Pero nos serviría tener una Constitución que detalle, por ejemplo, la administración del sector primario de la salud primaria. No, pues porque imagínese usted el mamotreto de constitución que tendríamos. Sería inaplicable. Y la lógica también de las constituciones, que como regulan los aspectos más gruesos del poder, son un poquito más inflexibles que el resto de la legislación, que cambia más rápido. Entonces, eso es parte del análisis, porque la Constitución está llamada a tener permanencia, a diferencia de la ley, que la Constitución mira a la antropología, mira al país, mira al futuro, mira las líneas gruesas de para dónde vamos a caminar como sociedad. La ley mira lo contingente, el día a día. Y por eso las leyes van cambiando y uno las va modificando. En cambio, la Constitución, su estructura básica se mantiene, no cambia tan fácil. Oye, Henry, aquí hay una pregunta que hace Manuel Oliva. Bueno, hemos hablado de lo que tú mantendrías más o menos, lo que tú sacarías.
de la Constitución, pero después dice, si ya fueras constituyente, haciendo un poco política ficción, ¿cómo ves tú, en forma resumida, dice, el escenario político y el resultado del plebiscito de salida de esa misma? ¿Cuál es, o qué es lo que tú visualizas a futuro? Yo creo que hay que responder de la siguiente manera. Veamos si llegamos a término con el proceso constituyente. Porque acá siempre hay que recordar, y para eso vamos a estar varios, porque a algunos se les va a tender a olvidar ciertos límites que tiene la Asamblea Constituyente. Bueno, 1 año de trabajo. Y en ese año de trabajo máximo, que son 9 meses, eventualmente prorrogables por otros 3, la Asamblea Constituyente tiene que, de alguna manera, tiene que, ¿cómo se llama?, acordar el reglamento, que se ha demorado 1 año, año y medio en otros países cuando ha funcionado esta locura de la Asamblea Constituyente. Bueno, el reglamento, y después tiene que debatir artículo por artículo. Entonces, no es una tarea sencilla, y por lo tanto, mucho de lo que nosotros vamos a tener que hacer es hacer que se respeten esas normas originales. Porque claro, ellos van a querer demorarse 5 años en la cuestión y después ir adquiriendo cada vez más poder. Entonces, lo que yo les quiero decir, y lo he dicho en todas las clases y está en el capítulo 3 del Manual Constitucional, para que lo quiera leer. Cuando uno activa el poder constituyente en un Estado, el gran problema es que uno queda a merced de los hechos políticos y no del derecho. Porque el poder constituyente lo que va a hacer es constituir todas las instituciones de un Estado que están plasmadas en el derecho, porque cambia la Constitución, ¿no es cierto? Y lo hace a través de esta Asamblea. Entonces, lo que pasa es que se desactiva el derecho vigente y quedamos, por tanto, a merced de los hechos. Se lo decía Eduardo Fuentes el otro día en una entrevista, que ahora se hizo viral el video, yo le decía, oye, mira, si al final estamos a merced de la mayor prudencia o imprudencia de los políticos que conduzcan el proceso. ¿Por qué? Porque se desactiva, la Asamblea Constituyente está sobre la Constitución vigente, en la teoría constitucional. Entonces, la única manera que nosotros tenemos de saber qué va a pasar es ir observando, pero nadie puede dar con certeza una respuesta de, oye, mira, vamos a llegar al plebiscito de salida, va a ser en tal fecha, porque una vez que parten estos procesos, se vuelve un torbellino fáctico que al final uno queda... Y lamento no poder darle una mayor certeza, pero es que sería irresponsable que yo les dijera, mira, va a terminar así, va a terminar así. Yo no sé si vamos a llegar al plebiscito de salida. ¿Tú crees que, o sea, tú ves un poco complejo el tema de llegar al plebiscito de salida porque hay toda una serie administrativa previa al reglamento, etcétera? Pero lo más complejo, creo yo, es que se puedan efectivamente lograr los acuerdos necesarios de los 2/3 que quedó establecido como regla general para poder lograr estos acuerdos. Yo creo que esa es la parte más compleja, Henry, y queremos darte todo el apoyo desde Sinergia Democrática para que podamos lograr ese objetivo. Nos queda poco tiempo. Quiero recordarle a los que están en línea que mañana a las 20 horas vamos a estar con Luis Fernando Sánchez, que es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica, y que él dice que está por limitar el poder de gobernantes. Por ejemplo, él está por limitar, por ejemplo, temas como el funcionamiento del legislativo, si es que este no está cumpliendo ciertas reglas. Lo mismo con el ejecutivo. Miren, yo les dejo una idea pasada, no solo para que la comente con Luis Fernando, que como les digo, un tremendo amigo, así que mándenle un saludo grande de mi parte, compañero magíster, sino que además para que la piensen en la casa. 2 palabras, ahí sí, 4 palabras. Yeah. Auditoría del sector público, igual que en una empresa. Nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar el sector público y mapear, como si fuéramos gerentes generales. Llegar y decir, a ver, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los cargos? ¿Qué está haciendo cada uno? Pero cargo por cargo. No sé cuántos miles de trabajadores tenemos en el sector público y tenemos que saber exactamente qué hace cada uno, cuál es la función y cuánto le pagamos. Segundo, ¿está valor mercado o no? ¿Por qué no está valor mercado? ¿Está más bajo o está más alto? Tercero, ¿qué funciones desarrolla? ¿Son críticas o las podemos eliminar? ¿Por qué no podemos eliminar funciones estatales? Si nosotros hacemos y nos ponemos de acuerdo en hacer una auditoría profunda al sector público de la mano con una reforma técnica para separar los cargos de exclusiva confianza, son los cargos políticos, de los cargos técnicos, con una especie de ADP, pero para toda la gestión pública, les aseguro que el país se va para arriba. Entonces,
Henry, ha sido un agrado compartir contigo, quedan muchos temas interesantísimos. Bueno, tú dominas lo que vas a hacer, ojalá seas elegido convencional constituyente, nos va a representar seguramente muy bien a todos los que estamos en Sinergia Democrática. Así que te deseamos mucho éxito, te reiteramos nuestro agradecimiento por haber compartido el programa. Oye, pero Oiga, antes de amigo la querido. despedida, espérate, antes de la despedida Adelante. final, te vamos a dejar invitado para más adelante porque vamos a hacer un debate con gente que piensa distinto para que eso es muy entretenido para hacerlo. Y por otra parte, nosotros siempre al final del programa le damos un minuto a nuestro invitado para que haga su descargo, su declaración final, un mensaje para la audiencia y ahí nos vamos despidiendo. Así que Bueno, te damos este minuto a partir de ahora. yo simplemente agradecerles, pero desde el fondo de mi corazón, a los queridos Clavel, ¿no es cierto?, que me invitaron acá a participar del programa, por la paciencia, porque tuvimos hartas dificultades ahí para lograr coordinarnos, pero llegamos, lo logramos, lo hicimos. Y también decirles, yo estoy a disposición de todos ustedes, siempre lo voy a estar, es algo que lo que a mí me motiva es eso, el poder tener contacto con ustedes, el poder de alguna manera acercarles todo este debate constitucional y después el debate constituyente para que ustedes también puedan influir. Eso es lo que a mí me mueve. Entonces, como siempre les digo, traten de no poner la confianza en mí, de no ponerla en Henry Boyce por ser yo o por los valores que ustedes ven, porque, como siempre recalco, lo bueno que ustedes ven en mí viene de arriba, lo demás es de mi cosecha. Entonces, la confianza hay que ponerla en Dios, y para que yo no me pierda en el camino, que es muy fácil, lo que yo más necesito es su consejo, su cariño, su cercanía. Entonces, por favor, si usted tiene una duda, mándame un correo. Si usted me quiere tirar las orejas, tíremelas con toda confianza por Twitter, por, ¿cómo se llama?, por Instagram, ojalá en privado, ¿no es cierto?, con la debida caridad. Pero yo lo que les quiero decir es eso, es que para que yo haga bien esa pega, los necesito a ustedes. Y parte de esa necesidad es que me corrijan cuando me esté equivocando. Entonces yo lo que les pido es eso. Y por supuesto quiero invitarlo y dejarlo invitado a meterse a patrocinantes.cervel.cl y ayudarme con un patrocinio si vota en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Peñalolén o La Reina. Así que si no está militando en un partido político y vota en cualquiera de esas comunas, métase a patrocinantes.cervel.cl y me patrocina, porque de esa manera me ayuda a preservar la independencia que es tan importante a la hora de los debates que se nos vienen. Perfecto. Excelente, Henry. Bueno, vamos despidiéndonos entonces. Papá, ¿tú quieres hacer algún comentario final? No solamente reiterar nuestro agradecimiento, Henry ha sido muy completo en su explicación, seguramente le quedaron muchas ideas, imagínate haber escrito el manual, hablamos de una parte del manual nomás, hay mucho que instruir a la población y Henry tiene todos los conocimientos técnicos para ser un gran convencional, así que reiterando nuestro agradecimiento, me despido, Henry, que te vaya súper bien. Igualmente, un abrazo grande a ustedes dos y a todos los que están en la casa viéndonos. Fue un gusto. Muchas gracias. Éxito y estamos en contacto. Nos vemos.